Esta imagen que ustedes están viendo en pantalla es lo que se conoce como el manto de Turín, un pedazo de tela alrededor de 14 pies de largo y 3 pies de ancho, que algunos piensan que es la sábana o el manto con el cual envolvieron al cuerpo de Jesús cuando lo bajaron de la cruz hace alrededor de 2000 años atrás. Ese relato lo pueden encontrar en Lucas 23, 50 al 53, que dice así: Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Ahora, una de las razones por la cual este pedazo de tela, que lo encontraron en el año 1350, o sea, hace alrededor de 700 años atrás casi, una de las razones por la cual es tan interesante es porque si se fijan, parece tener la imagen plasmada en ella de un hombre crucificado. Si se fijan aquí, por ejemplo, aquí tenemos la cabeza y la cara, aquí tendríamos el cuerpo, aquí tendríamos los brazos y las manos, y aquí entonces tendríamos las piernas. En realidad se ven dos imágenes plasmadas. Al lado izquierdo vemos la imagen del hombre boca arriba, es decir, con la cara mirándonos hacia nosotros, y el lado derecho tenemos al hombre boca abajo, es decir, con la espalda mirándonos a nosotros. A raíz de esta imagen, este pedazo de tela se ha convertido en el artefacto singular más estudiado en el mundo entero. Es decir, hoy día no existe ningún otro objeto o artefacto que ha sido estudiado y analizado más que el manto de Turín. Y una de las razones por las cuales este pedazo de tela ha sido estudiado tanto es por esto que están viendo aquí. Esto que están viendo en pantalla es una imagen negativa de una fotografía. Los que saben de fotografía o que se criaron en los 80 y en los 90 con cámaras no digitales, sino cámaras con rollo, saben a lo que me refiero cuando hablo de una imagen negativa. Los que no saben, no hay ningún problema, porque el punto es que en los 70s hubo un hombre que le tiró una foto al manto de Turín y se dio cuenta que en el rollo negativo de su cámara se veía esto. Se ven más detalles en el negativo de la imagen que en la imagen como tal. Y no se supone que eso ocurra. Se supone que los detalles tú los puedas apreciar en la foto, no en la negativa o el negativo de la foto. Pero en el caso del manto de Turín, los detalles se aprecian en la imagen negativa. Y este detalle causó un revuelo en el mundo entero. Científicos de todas partes del mundo decidieron viajar a Turín, Italia, que esa es la razón por la cual se le llama así al manto, porque lo tienen en un pueblo llamado Turín, en Italia, hace alrededor de 400 años ya. Viajaron desde el mundo entero para estudiar y analizar este pedazo de tela para tratar de explicar el por qué se ve así en la imagen negativa y tratar de explicar cómo alguien pudo haber creado esta imagen. Ahora, el propósito de este video no va a ser defender la autenticidad de este manto. Yo no estoy tratando de decir en este video que esto realmente es Jesús que estamos viendo ahí y que, como dicen algunos, que esta imagen es el momento exacto en el cual Jesús resucitó. Eso sí es posible, pero eso no es lo que yo voy a defender en este video. La realidad del caso es que yo no sé si esto es Jesús. Algunas mañanas me levanto y pienso que posiblemente sí sea Jesús, y otras mañanas me levanto y pienso que no hay manera de que sea Jesús. La realidad del caso es que simplemente yo no sé. Pero algo de lo cual me he dado cuenta en los años recientes, mientras más pienso y mientras más miro esta imagen, es que realmente no importa si esto es Jesús o no. No importa si esta tela es auténtica o real o no. No importa si esto es simplemente algo que alguien creó o pintó artificialmente o si realmente le pertenece a un cuerpo de un hombre que fue crucificado bajo condiciones similares a Jesús. Nada de eso realmente importa, porque al final del día, claramente, aunque sea algo creado por alguien, quien creó esto estuvo intentando representar a Jesús. Este hombre que está aquí en pantalla claramente está supuesto a ser Jesús, y no importa si realmente es Jesús o no. El punto es que con este pedazo de tela, este manto, esta imagen, nosotros hoy día tenemos la mejor representación visual de lo que pudo haber sido la crucifixión de Jesús. Nosotros como cristianos podemos mirar esta imagen y tener por lo menos una idea de cómo se pudo haber visto Jesús en el momento de su muerte y su sepulcro. Y por esa razón nada más, yo decidí compartir algunos detalles sobre este pedazo de tela, primeramente sobre la tela como tal, y luego voy a compartir algunos detalles interesantes sobre la imagen como tal. Simplemente el propósito es causar un poco de reflexión en esta Semana Santa, que es cuando estoy grabando este video. El primer detalle que quiero compartir es que todo esto que están viendo aquí, que parece ser sangre, realmente
es sangre. Se sabe hoy día que realmente eso es sangre, no es pintura ni nada parecido. Lo cual me lleva al segundo punto, y es que no hay rasgos de pintura o ningún elemento artificial en la imagen como tal. Es decir, hasta el día de hoy no se sabe cómo alguien pudo haber creado esta imagen. Se sabe que es sangre, se sabe que no es pintura ni ningún otro elemento artificial. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo entonces crearon esta imagen? El tercer detalle es que el cuerpo parece haber desaparecido. Y la razón por la cual se cree esto es porque si se fijan en la sangre, las manchas de sangre realmente no son manchas. Y a lo que me refiero con mancha es lo siguiente: si tú coges un cuerpo que está lleno de pintura o sangre o algo mojado y lo envuelves en un pedazo de tela y luego le quitas el pedazo de tela, ¿cómo se va a ver la sangre o la pintura o lo que sea en la tela? ¿Se va a ver cómo se ve la imagen en el manto de Turín o simplemente se van a ver manchas de sangre? La respuesta es que simplemente se van a ver como manchas de sangre, como esto. Esto es un poco de pintura que alguien cogió con un pedazo de papel o tela y lo manchó. Eso es lo que tú esperarías ver si este cuerpo realmente fue envuelto en un pedazo de tela y luego le quitaron el pedazo de tela. Pero eso no es lo que vemos. Lo que vemos es sangre como si estuviese simplemente puesta ahí. Precisamente como si fuese una pintura, pero no es una pintura. Así que la hipótesis es, según estos detalles, que parecería como si la imagen no fuese creada a través del contacto físico o directo con el cuerpo. Es decir, parecería como si el cuerpo hubiese estado envuelto en el manto y de repente, en el momento exacto en el cual se creó la imagen, el cuerpo simplemente desapareció. Porque esa es la única forma que tú pudieses lograr crear una imagen tan detallada como esta sin que la sangre se manchara de esta forma. La formación de la sangre y de los detalles en el manto de Turín entonces lo hacen parecer como si el cuerpo hubiese desaparecido instantáneamente en el momento exacto en el cual se plasmó la imagen. Otro detalle interesante es que la imagen parece ser un rayos X. Y eso no lo digo simplemente porque es blanco y negro, porque es una imagen negativa de una foto, sino por algunos detalles que vemos en el cuerpo como tal. Y hay varios, pero como no se aprecian bien en la foto, me voy a enfocar en el más importante. Y el más importante son las manos. Si se fijan, los dedos de las manos parecen ser anormalmente largos, es decir, son muy largos para el tamaño de la mano. Y esto no es algo que tendría sentido si lo que estamos viendo aquí realmente son simplemente dos manos, pero sí tendría sentido si lo que estamos viendo aquí son huesos. Por ejemplo, si miran la imagen aquí a la derecha, estos son un rayo X de dos manos. Y los dedos, si se fijan, si lo estamos mirando desde afuera, comienzan desde aquí. Por eso es que los dedos se ven tan cortos cuando lo estamos mirando de afuera. Pero cuando miramos en un rayos X, nos damos cuenta que aunque los dedos lo estamos mirando desde aquí, desde afuera, realmente el hueso comienza desde acá abajo. Así que comienza desde los huesos de la muñeca. Y por eso el hueso como tal es más largo de lo que uno puede ver desde afuera. Cuando miramos la imagen en el manto, entonces nos damos cuenta que por aquí serían los huesos de la muñeca. Y si miran bien, se darán cuenta que los dedos comienzan precisamente desde esta parte de la muñeca. Comienzan desde acá abajo hasta el final del dedo y por eso se ven tan largos. En otras palabras, parecería como se ve en esta imagen de un rayos X, donde tenemos la muñeca aquí y desde aquí comienzan los huesos que se conectan a los dedos. Así que por esto y otras razones más que no se pueden apreciar en esta foto, se cree entonces que lo que estamos viendo aquí es una especie de rayos X, lo cual nuevamente es completamente inexplicable. Un último detalle que quiero compartir sobre la tela como tal es que la imagen parece haber sido creada por radiación. Como le expliqué ahorita, los científicos alrededor del mundo viajaron a Turín, Italia, para tratar de explicar cómo se formó esta imagen. Y dentro de los experimentos que se han hecho, es tratar de recrear una imagen como esta en otro pedazo de tela. Porque nosotros tenemos cientos de pedazos de tela que se han usado para envolver cuerpos muertos. Y ninguna de esas telas tiene una imagen. Solamente el manto de Turín tiene una imagen como esta. Todos los demás pedazos de tela que se usaron para envolver cuerpos muertos, lo que tenemos son simplemente manchas de sangre, lo que tú esperarías de un cuerpo que fue envuelto en un pedazo de tela. Por lo tanto, repito, que una de las razones por la cual este pedazo de tela es estudiado es para tratar de descifrar cómo alguien pudo haber creado esta imagen. Y la conclusión luego de muchos experimentos es que la forma más probable que se formó esta imagen fue por medio de radiación. Pero aquí tenemos un problema. Y es que la cantidad de radiación necesaria
para crear una imagen como esta no existe en ningún mecanismo o tecnología actual, mucho menos hace 700 o 1000 años atrás. La cantidad de radiación necesaria, según algunos científicos, para crear una imagen como esta en este pedazo de tela es más potente que la potencia del mismo Sol. Es decir, no existe ningún mecanismo, ninguna tecnología moderna ni pasada que pueda producir la cantidad de radiación necesaria para formar esta imagen. Y aun si tuviéramos la tecnología para proyectar la cantidad de radiación necesaria para crear una imagen como esta, la cantidad sería a tal magnitud que todo el mundo que estuviese en alrededor de ese manto quedaría muerto. Por estos detalles y algunos otros que no he mencionado aquí, la imagen en este pedazo de tela, en el manto de Turín, sencillamente es un misterio. No se sabe cómo alguien la pudo haber creado, si es que alguien la creó. Y aun si fuese un cuerpo genuinamente crucificado que fue envuelto en este pedazo de tela, no se explica el por qué la imagen quedó plasmada de esta forma. Ahora quisiera dedicar el resto del video a la imagen como tal, es decir, a ciertos detalles interesantes sobre el cuerpo que estamos viendo plasmado en el manto de Turín. Comenzando por lo siguiente. Y es que el hombre parece tener una especie de corona de espina, pero no es cualquier corona de espina. Cuando nosotros pensamos en la corona de espina que nos menciona la Biblia, nosotros usualmente pensamos en algo como esto. Esta es la representación que nosotros usualmente tenemos en nuestra mente, la que vemos en películas, la que vemos en fotos, imágenes, pinturas, obras de teatro. Esto es lo que nosotros pensamos cuando pensamos en la corona de espina que le pusieron a Jesús. Sin embargo, según la imagen, este hombre no parece tener este tipo de corona, sino que hoy día se sabe que el tipo de corona de espina que los romanos utilizaban en el primer siglo para algunas víctimas de crucifixión era más parecido a esto. Como pueden ver en la imagen, no es simplemente un aro de espina como usualmente nosotros pensamos, sino que parece ser más como un casco de espina. Y en esta imagen, especialmente en la parte de atrás, si se fijan, la sangre cubre alrededor del pelo, no es simplemente el aro alrededor de su frente. Así que algunos expertos han concluido que el tipo de corona de espina que este hombre tiene en el manto de Turín es más parecido a una corona de espina romana que la corona de espina tradicional. Esto implica entonces que este hombre claramente fue crucificado, si es que fue un hombre realmente crucificado, bajo el Imperio Romano, específicamente en y alrededor del primer siglo. Otro detalle interesante son las heridas de la cruz. Es decir, este hombre claramente fue crucificado. Hay dos heridas en particular que son indicios de crucifixión. Primeramente, la herida que vemos aquí en la muñeca. Y segundo, aunque no se aprecia tan bien por esta imagen, tenemos otra herida aquí en los pies. Ambas heridas son típicas de una víctima de crucifixión, pero la más importante es esta que estamos viendo aquí, porque si se fijan en dónde está la herida, está en la muñeca. Pero cuando nosotros pensamos en las heridas de la cruz, usualmente nosotros pensamos y visualizamos las heridas en las palmas de las manos. Esa es la forma que básicamente toda pintura, especialmente pinturas antiguas como esta, cuando representan a Jesús crucificado, usualmente donde les ponen las heridas de la cruz en las manos es precisamente sobre la palma de sus manos. Incluso cuando vemos a Jesús resucitado en películas o en obras o en pinturas o lo que sea, cualquier representación visual de la resurrección de Cristo, usualmente donde enseñan las heridas, los rotos o las cicatrices de la cruz, es precisamente en las manos, en las palmas de las manos. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que hoy día sabemos que este tipo de crucifixión no es posible. No es posible clavar a alguien en una cruz a través de la palma de la mano, porque en esta área de la mano no existe ningún hueso lo suficientemente fuerte para sostener ese clavo. Es decir, si tú crucificas a alguien de esta manera, lo que va a ocurrir es que por el peso del cuerpo, el clavo va a salir por el otro lado de la mano y el cuerpo simplemente se va a caer. Por esta razón se sabe hoy día que la forma, entre comillas, correcta de crucificar a alguien sería de esta manera. Aquí pueden ver que el clavo de la cruz o de la crucifixión está en la muñeca, no en la palma de la mano. Y esta es la forma que la mayoría de los expertos, por no decir todos, coinciden en que Jesús y las demás víctimas de crucifixión en la historia antigua fueron crucificados. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque acabo de explicar que básicamente toda imagen que representa a Jesús crucificado lo enseña con las heridas en sus manos, no en su muñeca. Y la razón por la cual hacen eso es porque la misma Biblia dice que fue en las manos las heridas de la cruz. Lo que hoy día sabemos, sin embargo, es que en la antigüedad, cuando se hablaba de manos,
Los judíos específicamente consideraban la muñeca como parte de la mano. Ellos no tenían una palabra aparte específica para referirse a la muñeca, sino que cuando ellos decían manos, ellos estaban empezando desde aquí hacia la punta del dedo, no como nosotros que consideramos solamente esta parte, la mano. Así que muy probablemente cuando la Biblia nos dice que Jesús fue clavado en las manos, se refiere a sus muñecas. Y la razón por la cual esto es importante es porque significa que quien creó esta imagen está creando una imagen o una representación completamente contraria al conocimiento de la era. Todo el mundo, como acabo de decir, visualizaba a Jesús crucificado de esta manera. Sin embargo, en el manto de Turín lo representan de esta manera, una forma más precisa y correcta, según la anatomía del ser humano y sobre lo que sabemos sobre crucifixiones antiguas. Así que esto es un detalle de autenticidad, le da un poquito más de credibilidad a lo que estamos viendo aquí. Otro detalle interesante es la herida en el costado. La realidad del caso es que no sabemos si esto es Jesús o no, pero la herida del costado limita quién este hombre pudo ser. Porque en la historia de crucifixiones antiguas, muy pocas personas fueron crucificadas de esta manera. Primeramente, con relación a la cantidad de personas que vivieron en la antigüedad, muy pocas personas hubiesen sido crucificadas. Segundo, de las que fueron crucificadas, muy pocas personas se le hubieran puesto una corona de espina. Y encima de eso, a muy pocas personas se le hubiera traspasado su costado. Hoy día nosotros sabemos que la práctica común para una víctima de crucifixión era romperle las piernas. Y la razón por la cual se hacía esto era para acelerar su muerte. Porque una persona víctima de crucifixión podía estar colgada viva en la cruz por días. Así que en ocasiones, para tratar de acelerar su muerte, lo que hacía era que le rompían las piernas y de esta manera la persona no podía resistir el peso de su cuerpo, el cuerpo se caía entonces y la persona usualmente moría asfixiada. Pero la Biblia nos dice que cuando llegaron a Jesús, le rompieron las piernas a las personas que fueron crucificadas a su lado, pero cuando llegaron a Jesús se dieron cuenta que ya estaba muerto, por lo tanto no le rompieron las piernas. Pero uno de los soldados decidió con todo y eso traspasarle con una lanza en su costado para confirmar que estaba muerto. Así que esta herida que está aquí, de ser una persona real, lo hace más probable que haya sido Jesús. Pero aunque no sea una persona real, aunque sea un tipo de pintura o algo artificial, claramente quien creó esta imagen estaba tratando de representar a Jesús. Lo que estamos viendo aquí es una representación visual de lo que esta persona pensaba que se hubiese visto Jesús. Otro detalle importante es su cara desfigurada. Si se fijan bien, por ejemplo, vemos la nariz que está virada. Vemos los cachetes, que el hueso en particular aquí en el lado derecho, nuestro izquierdo, parece estar desconectado del resto de la cara, es decir, parece estar desfigurado. Igualmente las cejas son más pronunciadas de lo normal. Todo esto son detalles o características de una cara que ha sido golpeada. Y los golpes claramente han sido tan fuertes que la desfiguraron levemente, entre comillas, porque ninguna desfiguración es leve, su cara. Otro detalle importante son los hombros manchados. Ahorita yo le dije que la sangre, cuando estamos mirando la sangre, en ningún lugar parece estar manchada, sino que parece simplemente estar plasmada en la tela. La única excepción a eso son los hombros. En el lado de los hombros, en la parte de atrás, la sangre que está aquí sí parece estar manchada, como si alguien le hubiese puesto algo pesado a los hombros luego de causarle las heridas que provocó la sangre. Así que luego de las heridas de los hombros, a este hombre al parecer se le puso algo pesado en sus hombros, lo cual provoca la mancha de sangre en esta región. Y los que saben de la Biblia saben que eso fue lo que ocurrió con Jesús. A Jesús, luego de los azotes, lo obligaron a cargar con su propia cruz en los hombros hacia el lugar de su crucifixión. Y a raíz de su debilidad y su condición afligida y también quizás el peso de la cruz, Jesús no pudo cargar la cruz completamente solo, sino que se cayó 3 veces y luego de esas 3 veces tuvieron que buscar la ayuda de un tal Simón que lo ayudó el resto del camino. Pero claramente entonces estas manchas en los hombros nuevamente es otro indicio de que aunque esto sea artificial, la persona quien creó esto está tratando de crear una imagen que se parezca a Jesús. Otro detalle importante es que la imagen parece tener indicios de rigidez cadavérica. Y esto no es algo que podemos apreciar plenamente en esta imagen, pero esto es la conclusión según algunos patólogos forenses, que son personas que se dedican a estudiar cuerpos muertos para indicar las causas de la muerte, las posibles causas, etc. Y según estos patólogos forenses, este cuerpo parece tener indicios de rigidez cadavérica, que es una condición que ocurre luego de que alguien muere, en donde básicamente el cuerpo se comienza a poner tieso,
A las par de horas el cuerpo se comienza a poner tieso y a los par de días luego de muerto el cuerpo se pone tan rígido, tan tieso que realmente se hace casi imposible poder moverlo. Por eso es que las personas que hacen los servicios fúnebres usualmente lo que hacen es algún tipo de procedimiento para preservar el cuerpo, para impedir esta rigidez cadavérica, para así poder moverlo y acomodarlo correctamente para el velorio o para el futuro entierro. Pero en este caso el cuerpo sí parece estar en proceso de rigidez cadavérica. La cabeza, por ejemplo, está levantada, la mano derecha está hacia adentro, una pierna está levantada por encima de la otra, al igual que uno de los dos pies. Realmente la imagen detrás del manto se debió haber visto como algo como esto. Vemos la cabeza levantada, vemos la mano distorsionada o virada hacia la derecha, vemos una de las piernas más levantada que otra, vemos uno de los pies levantado y el otro un poquito más derecho. Todo esto, según algunos patólogos forenses, son indicios de rigidez cadavérica, lo cual implica que el cuerpo que estamos viendo aquí en esta imagen del manto de Turín lleva muerto entre varias horas, pero como máximo par de días. No puede llevar muerto más de varios días porque simplemente está comenzando el proceso de rigidez cadavérica. Y eso armoniza perfectamente con los días o el tiempo en el cual tuvo Jesús en el sepulcro, según la Biblia. Y esto me lleva a otro detalle importante que seguramente ya se han dado cuenta, pero se aprecia más en esta imagen artificial, y es que el cuerpo de este hombre parece tener laceraciones por todo su cuerpo. La única excepción es la cara, las manos y los pies. El resto del cuerpo por delante y por detrás está completamente forrado de laceraciones. Y nuevamente, según algunos patólogos forenses, se ha concluido que este hombre tiene alrededor de 300 laceraciones individuales. Y la conclusión de la mayoría de los expertos es que este hombre fue azotado por algo como esto. Esto es un flagrum romano. Existen diferentes tipos de flagrum, algunos tienen una sola soga, algunos tienen más de 3, pero este de 3 es el que la mayoría de los expertos coinciden que se utilizó para azotar a este hombre que estamos viendo en este pedazo de tela. De ser así, según estos patólogos forenses, el hombre al tener 300 laceraciones en el cuerpo implica que fue azotado alrededor de 100 veces, lo cual es una cantidad extrema. Y no solamente eso, algo que aprendí recientemente que me voló la mente es que según estos patólogos forenses, ellos pueden determinar no solamente la forma y la cantidad de veces que fue azotado, sino por el patrón y la dirección y el peso y el tamaño de las heridas, ellos pueden determinar que este hombre fue azotado por lo menos 2 personas distintas, que una de estas 2 personas era más alta que la otra, y esta es la parte que realmente me voló la mente, que una de estas personas era zurda. Eso para mí es tan increíble cómo alguien puede determinar todos esos detalles simplemente por una imagen. Y esto me lleva al último punto importante sobre la imagen que estamos viendo en el manto de Turín, y es que les dije anteriormente que lo que estamos viendo aquí realmente son manchas de sangre, y la única vez que se ha podido estudiar la sangre detalladamente se encontraron varios detalles curiosos, pero uno de ellos que quiero compartir con ustedes es que la sangre contiene una hormona que solamente se produce en un cuerpo humano cuando la persona muere bajo una condición de alto estrés o dolor extremo o miedo. Así que la presencia de esa hormona en la sangre que estamos viendo en esta imagen es evidencia de que esta persona sí murió bajo una condición de alto estrés, dolor extremo o miedo, lo cual tiene sentido perfecto si esta persona realmente fue una víctima de crucifixión, como parece ser el caso. Y todo esto me lleva a la conclusión de este video. Voy a terminar con lo que comencé el video, y es que aunque existen muchos más detalles interesantes que no he mencionado aquí, al final del día nosotros no sabemos si este pedazo de tela eso no es Jesús. No sabemos si realmente eso no es una persona que realmente fue crucificada. No sabemos si fue una persona o si simplemente es una creación artificial con algún tipo de técnica o mecanismo o elemento que nosotros simplemente no conocemos. No sabemos cómo se creó, pero quizás fue creada por alguien. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si fue creada, claramente esta persona estaba tratando de crear una imagen que se pareciera a Jesús. Y eso entonces resulta en la mejor representación visual de la crucifixión de Jesús. En esta imagen tenemos la mejor representación visual de cómo se pudo haber visto Jesús en el momento de su muerte y su entierro. Y cuando miramos esta imagen y vemos todas estas heridas, vemos todas estas manchas de sangre, vemos la desfiguración en su cara, vemos la corona de espina o el casco de espina, vemos la herida en el costado, vemos las heridas de cruz, vemos los azotes extremos alrededor de su cuerpo entero. Todo esto nos da una idea de la magnitud del sufrimiento que pudo haber experimentado Jesús hace alrededor de 2000 años
atrás. Y cuando miramos y pensamos sobre esa magnitud de ese sufrimiento, tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué un hombre que no era simplemente un mero hombre, sino que sabemos que Jesús era el Hijo de Dios y Dios hecho hombre? Pero ¿por qué un hombre o un ser humano se sometería a esta magnitud de sufrimiento? Y la respuesta está en uno de los pasajes más famosos en la Biblia entera, que todo el mundo lo debería de conocer, que es Juan 3:16. Nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo veo esta imagen, entonces puedo pensar en el sacrificio que hizo Jesús por mí en la cruz hace alrededor de 2000 años atrás, entender por lo menos un poco mejor de la magnitud del sufrimiento que él debió haber experimentado en ese momento, y darme cuenta que la razón por la cual él hizo eso es por amor a mí, por amor al mundo entero, para poder ofrecernos salvación y vida eterna. Por lo tanto, en conclusión, cuando yo miro esta imagen, no me queda de otra que simplemente decir gracias. Gracias por tu sacrificio, por tu amor, por tu gracia inmerecida. Si les gustó este video, recuerden darle like, suscriban al canal si no están suscritos, déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Gracias a todos por el apoyo. Hasta la próxima. Dios los bendiga.